Hola amigos del ajedrez, estamos de enhorabuena puesto que Gukesh logró empatar en la tercera partida el match antes del día de descanso, lo cual evidentemente conviene a ambos jugadores después de una intensa lucha, sobre todo en la primera y tercera partidas, donde cada uno de los jugadores obtuvo una victoria. En este caso, la tercera partida la traemos como entrenando con Gukesh y Dean, la tercera partida del Campeonato Mundial 2024. Una lucha intensa cuya apertura fue algo mejor para las blancas, pero no aprovechó con sus posibilidades intentando atrapar el alfil de C2. Por su parte, Dean, al parecer, dejó escapar un movimiento del blanco que le garantizó una clara ventaja. En determinados momentos del encuentro les propongo un ejercicio para que intenten encontrar la jugada o ideas de la posición. Esta partida comenzó con los siguientes movimientos: D4, caballo F6, caballo F3, D5, C4, E6, C por D5, E por D5. Variante del cambio contra el gambito de la dama, que continuó con caballo C3, C6 y dama C2. Para desarrollar el alfil a F5, las negras juegan G6, H3, una jugada poco empleada, pero según la teoría es la mejor en este momento. El blanco se encontró con la respuesta lógica: alfil F5, dama B3, dama B6 y G4. La posición realmente está igualada, pero aún queda mucha lucha por delante. Siguió dama por B3, A por B3. Las blancas han permitido que le doblen los peones, pero a cambio tienen también la posibilidad de abrir la columna A para su torre, alfil C2. Ahora continúa el desarrollo, alfil F4 y H5, un método para apoderarse de la columna como en la partida o liberar la casilla F5 para el alfil. Sería un grave error la captura alfil por B3. Detenga aquí el vídeo y saque ventaja del mismo. Efectivamente, contra ese movimiento sigue caballo D2, alfil C2, torre C1, donde el alfil no tiene prácticamente jugadas útiles. Después de alfil E4, F3, el alfil está atrapado o encerrado. Otra alternativa es alfil E7, que es una buena opción si usted la seleccionó. Otra posible jugada en este momento que le propongo es H6. Por su parte, es más elástica y conduce a la igualdad. Después de alfil por B8, torre por B8, torre por A7, caballo E4. Las negras tienen compensación por el peón y la igualdad es la correcta evaluación. Seguimos con la partida donde después de H5 el blanco alejó la torre de la columna H jugando torre a G1, H por G4 y H por G4. Aquí se produce una novedad con el movimiento de caballo de B a D7, un movimiento nuevo. Anteriormente se jugó la captura directa alfil por B3, que no es una buena opción debido igualmente a caballo D2, alfil C4, pero ahora caballo por C4, D por C4 y E3. Alfil B4 como mejor opción, alfil por C4, B5, alfil B3 y A5. Hasta aquí la partida Kramnik-Erigaisi en el Campeonato Mundial de Rápida en Düsseldorf en el año 2023, que concluyó en empate en 72 movimientos. Pero ahora el blanco debió jugar G5, caballo E4, rey E2, alfil por C3, B por C3, caballo por C3, jaque, rey D3, caballo D5, alfil por D5, C por D5 y torre de G a B1, con ventaja ganadora de las blancas. A pesar de tener un peón en contra,
sus torres están muy activas en la columna, el alfil es mejor que el caballo y por lo tanto ventaja clarísima y casi ganadora del blanco. Continuando con caballo de B a D7, caballo de 2. Ahora encuentre la jugada de las negras en esta posición. Si usted se da cuenta, el alfil está en peligro tras la amenaza de torre C1. Por lo tanto, detenga aquí el vídeo y encuentre el movimiento que realizó Dean. Efectivamente, la mejor continuación es torre G8, jugada correcta que impide el encierro del alfil de C2 porque se apoya el avance de G5. Las blancas jugaron G5. Con esto, las negras reciben alivio respecto a su alfil de C2, que tendría F5 como retirada. Veamos otra alternativa. Por ejemplo, atacar directamente el alfil con torre C1 llevaría al avance G5. Es la idea de torre G8, alfil E3 y alfil E4. Ahora, lo mejor para las blancas es caballo D por E4, puesto que la jugada F3 aparentemente buena no lo es. Al menos las negras con alfil H7 logran la igualdad. Sin embargo, después de esta captura caballo de D por E4, caballo por E4 y F3, las blancas tienen un juego más cómodo que su adversario. La otra alternativa es la retirada alfil E3. Se puede considerar como la mejor opción del blanco al amenazar el encierro del alfil de C2, que fuerza a jugar en este momento el avance G5, torre C1, y las blancas de todas formas están en esta posición algo mejor. Pero continuemos con la jugada G5, que permite también el salto caballo H5. Esta es otra ventaja que sacan las negras del avance G5. El caballo puede mejorar de posición llegando a E6 vía G7. Alfil H2, torre H8. Correcta reubicación de la torre para apoderarse de la columna abierta. Una vez cumplida su misión en G8. F3. Detenga el vídeo y encuentre la mejor jugada que hizo Dean. Las blancas están jugando para atrapar el alfil con E4 y torre C1 y las negras aparentemente no se percataron de ello o calcularon mal. Sin embargo, el desarrollo del alfil a H3 deja la lucha en condiciones iguales para ambos bandos. Tras esta jugada F3, el negro jugó caballo G7, que seguramente usted la encontró. Con esta jugada las negras se apoderan de la iniciativa. El caballo se puede llevar a E6 y conjuntamente con alfil E7 presionar sobre G5. Directamente ataca al alfil de H2. Detenga el vídeo y encuentre la mejor opción. Las blancas jugaron alfil G3. Esta es la mejor respuesta, que fue respondida con torre H5. Deténgase un momento y encuentre la mejor jugada del blanco. Dean ha dejado de escapar algo en la posición debido a lo que continúa. Lo mejor era atacar el peón con la jugada alfil E7 y en algunas posiciones, según juegue el blanco, caballo E6. Después de este movimiento, esperemos que usted haya encontrado el movimiento de las blancas, que fue E4. Las negras ahora tendrán dificultades con el alfil de C2. Ellas continuaron con D por E4, que es un movimiento dudoso. Ahora las negras van con viento en popa, ventaja de espacio para las blancas. Veamos otras continuaciones. Por ejemplo, en caso de torre por G5 es dudosa también, debido a que le facilita al blanco después de torre C1 una amplia ventaja. Las negras deberían haber jugado en su lugar caballo E6 y responder a torre C1 con caballo por D4, alfil F2,
alfil C5 y torre G2. Esta es la jugada correcta, porque ahora con el salto caballo A4 seguiría caballo por F3, jaque caballo por F3, alfil por F2, jaque rey por F2 y alfil por E4, con 3 peones por la pieza que garantiza al segundo jugador una lucha pareja. Sin embargo, después de torre G2, las negras también pueden responder y deben hacerlo con caballo por F3 jaque, caballo por F3, alfil por E4, caballo por E4 y D por E4. Alfil por C5, E por F3, torre G3, caballo por C5 y torre por C5, donde la pieza es mejor que los dos peones. Digo dos porque en este momento existen 3, pero el de F3 caerá inevitablemente. Pero respecto a la partida era lo mejor, debido a que no existió caballo por F3. Por eso es dudosa esta captura. Tras D por E4 siguió F por E4, esperando atrapar el alfil con torre C1. Por lo tanto, la respuesta caballo E6 es lo mejor. Detenga el vídeo y encuentre la mejor posibilidad de las blancas, quienes jugaron ahora torre C1 sin temor a la captura del peón de D4, que fue inmediatamente y de forma obligada capturada. Como única jugada, caballo por D4 y alfil F2. Respecto al comentario anterior, las negras no poseen la captura del peón en F3 y por ello continuaron con alfil G7. Contra la jugada alfil C5, ahora sí se puede responder caballo A4 porque no existe caballo por F3. Después de caballo por B3, torre por C2, caballo por D2 y torre por D2, alfil E7 como mejor opción, torre D1, el negro logra 3 peones por la pieza, pero en peores condiciones que lo visto con anterioridad. Seguiría torre por G5, torre por G5, alfil por G5, alfil H3, una buena jugada que fuerza prácticamente a caballo F6 y después de caballo C3 existen aún muchas piezas en el tablero, lo que le favorece a la pieza y no a los 3 peones que no están unidos y pasados. Por lo tanto, la ventaja aquí es clara para las blancas, aunque existe aún mucha lucha a partir de aquí, o existiría, porque esto es un análisis. Después de alfil G7, caballo E2. No sabremos si Dean dejó escapar esta jugada en sus análisis hasta que él exprese su opinión. La ventaja es clara para Gukesh, quien recibió como respuesta caballo por B3, torre por C2, caballo por D2 y rey por D2. Buena jugada, evadiendo la débil captura que se produce con torre por D2, que es dudosa debido a caballo E5 y amenaza caballo F3, y la ventaja blanca disminuye considerablemente a pesar de que tienen una pieza contra 2 peones. Por esa razón, la mejor jugada es rey por D2 y ahora caballo E5. La ventaja es grande para las blancas, pero aún se deben sortear temas tácticos existentes porque las piezas de Gukesh no están bien coordinadas. Una alternativa era el avance A5, que era una posibilidad mejor intentando simplificar peones y activar la torre de A8. Técnicamente pondría más dificultades al blanco, quien como mejor respuesta sería rey C1, A4 y rey B1. Y ahora torre A5 atacando el peón de G5 que es defendido con alfil E3. Pero al menos la torre de A8 está jugando en la quinta horizontal con mejores posibilidades que en A8 y en la partida. Siguió después de caballo E5, caballo D4, defendiendo lógicamente la casilla F3, única pero suficiente. Ahora toca la coordinación. El negro jugó torre D8, la amenaza es clara, torre por D4. ¿Cómo jugarías?
detenga el vídeo. Evidentemente o efectivamente, la jugada del blanco es rey E2, la mejor continuación, porque no da oportunidades. Veamos otras que deja al blanco con ventaja, pero no como rey E2. Por ejemplo, rey E3 es respondido con torre por D4, rey por D4, caballo F3 jaque, rey C4, la mejor continuación. Caballo por G1, alfil por G1, torre H1 y torre G2. Y ahora alfil por B2. Las blancas tienen una pieza por 3 peones, pero coordinarla para la victoria sería muy difícil. Además, en esta ocasión, sencillamente, los 3 peones estarían pasados. Existen aquí varias continuaciones, pero para no hacer demasiado más extenso este vídeo, dejamos que usted también trabaje y analice esta posición. Por lo tanto, la otra continuación de las blancas sería llevar el rey a C1, torre H2, alfil G3, torre por C2, jaque, caballo por C2 y caballo F3, donde las blancas solamente tienen una ligera ventaja que consiste en una pieza por 2 peones, pero aún es complicada la partida. Se está además atacando simultáneamente el peón y la torre, con lo cual serían prácticamente 3 peones por la pieza. Veamos cómo siguió la partida después de rey E2, torre H2, alfil G2, A6, eliminando cualquier posibilidad de captura de este peón con el alfil de F2. Las blancas jugaron B3, jugada que le garantiza una ventaja prácticamente ganadora, eliminando igualmente las posibilidades de que el alfil de G7 se apodere de este peón. 2 peones por la pieza no es compensación, puesto que aún existen muchas piezas en el tablero. A pesar de los peones aislados de las blancas, que estratégicamente no es bueno, debido a lo abierto de la posición, el blanco tiene muchas chances de victoria. Observe si continuó la partida hasta aquí y el final, veremos cómo este peón en B3 influyó en la evaluación de la partida. Torre D7, torre de C a C1, rey E7 y torre de C a D1. Rey E8 y ahora alfil G3. Comienza el desalojo de la molesta torre H2 que impide la reorganización de las piezas blancas. Torre H5, caballo F3, caballo por F3 y rey por F3. Buena jugada. Jugando lo más preciso. En algo favorecía al negro la captura con el alfil. Alfil por F3, torre por G5, torre por D7, rey por D7, torre D1 jaque, rey E6, con 3 peones por la pieza y mayores posibilidades de luchar por el empate. De ahí que la captura correcta rey por F3 fue lo jugado por Gukesh. Su adversario respondió con alfil D4. Podía haber capturado el peón de G5 por medio de torre por G5, a lo que hubiera seguido entonces torre por D7, rey por D7, torre D1 jaque, rey E6, alfil H3 jaque, F5 y torre E1. En todas estas variantes que hemos visto se nota la importancia de haber jugado B3. Los 2 alfiles y la torre no dejarán en paz al rey enemigo en peligro al encontrarse en el centro del tablero. La presión hará que un peón se capture quedando solo con 2 peones por la pieza. Los 2 alfiles en este tipo de posiciones conjuntamente con la torre son un gran incordio para el rey de las negras, quien había jugado alfil D4, torre H1 y torre por G5. Haga una pausa en esta posición y encuentre la jugada más fuerte en la misma. Las negras debieron haber capturado o cambiado la torre en H1, torre por H1, torre por H1, que era necesario, pero también próximo
a la derrota. Con lo realizado en la partida, todo termina más rápido. Espero que después de torre por G5 usted haya encontrado en este momento la fuerte jugada alfil H3, que es definitivo. Esto ganará material. La torre D7 no se puede mover a D8 a causa de alfil H4. Y la jugada torre E7 permitiría igualmente alfil H4, así como, si lo desea, la captura del alfil de D4. Por lo tanto, una posición completamente perdida, por lo que el negro decidió eliminar la amenaza a la torre con F5, pero sigue alfil F4 y torre H5, y sin esperar la respuesta alfil por F5, las negras abandonaron ante la pérdida de material. Una buena reacción de Gukesh, que antes del día de descanso logra empatar el match. Ahora se debe esperar la reacción de Dean ante esta derrota. El match, como habíamos dicho al inicio, se encuentra empatado a 1.5 por bando, pero me parece que tal vez la moral de Gukesh haya subido un poco respecto a la de Dean, quien de lo alto ha descendido a la mitad de la tabla. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!